No, la vez pasada lo estuvimos esperando, a mí no me apareció. Muy bien. Bueno, voy a ir hablando. Si hay preguntas, ustedes tienen para alguna duda de algún tema específico. Siempre comenzamos con la configuración externa de los hemisferios cerebrales. Aquí es de suma relevancia identificar la mayoría de las fisuras que me permiten, uno, identificar los giros. Recuerde que entre cada una de estas fisuras usted va a encontrar un giro o circunvolución, que la mayoría de ellos pues tienen una nomenclatura específica. En esa visión, por lo menos en la visión superior, usted tiene la fisura longitudinal cerebral. Esa lo único que permite es la separación de un hemisferio derecho del izquierdo. Al fondo va a encontrar el cuerpo calloso y entre ellos se va a encontrar una prolongación de la madre, que es la O del cerebro. ¿Sí? Esa línea longitudinal también se le puede decir Hemisférica, son sinónimos. Cualquiera de los dos estaría correcto. Entonces, una vez que usted identifica eso, que usted tiene una visión lateral, usted va a encontrar la fisura lateral por el cílico. Recuerde que en términos prácticos, esa fisura lo que hace es separar al lóbulo temporal del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Esta fisura, en ocasiones, pues, puede tener una morfología diferente, pero usted puede segmentarla en algunas porciones. Estas que se le conoce como porciones anteriores. Recuerde que esta es una rama anterior horizontal, esta es una rama anterior ascendente, y a esto se le conoce como rama posterior de la fisura lateral del cílico. Si usted identifica este segmento específicamente, esto aquí, se le conoce como rama terminal vertical. ¿Okay? Esa no siempre la va a evidenciar, no siempre la va a encontrar. Si usted observó esta fisura aquí, prácticamente no la tiene, solo ella como una porción posterior de la fisura lateral, puede decir. Muy bien, otra fisura que es importante identificarla y que tiene dos visiones, usted va a tener al surco central o de Rolando. Nuevamente se encuentra tres fisuras prácticamente que son paralelas. La fisura central, la de medio, es la fisura central o de Rolando. ¿Qué permite esa fisura? Por lo menos separar anteriormente al lóbulo frontal y posteriormente al lóbulo parietal. En la mayoría de las veces este surco central va a alcanzar la fisura lateral o de cílico e incluso la interhemisférica. Es una forma para identificar. En esto, por lo menos usted ve una, de la otra y de la posterior. La del centro sería el surco central. 1, 2 y la otra. 1, 2 y 3. Este sería el surco central. Obviamente siempre vamos a colocar dentro de las identificaciones algo que esté más claro. Pero recuerde que cuando una cosa es en esquema y cuando usted tiene la pieza anatómica, ahí usted utiliza la deducción dependiendo del conocimiento para la identificación de cada fisura. Si usted tiene un corte sagital, ese corte sagital usted va a encontrar a esa fisura. Usted no la observa por la visión externa, sino solo por el corte sagital, la parieto occipital. Recuerden que esa parieto occipital me permite hacer en este corte la división de que esto es lóbulo parietal y esto es lóbulo occipital. Una vez que entramos en el lóbulo occipital, usted va a encontrar esta fisura, que es la fisura o surco castanino. En ocasiones usted puede ver que esto puede llegar hasta acá. Es una variante o puede ser una intersección con la parieto occipital. Recuerde que esto solo en este tipo de visión. Si identificamos por lóbulos, una vez que usted llegó a este surco central, usted puede identificar el surco precentral y otros que van a llegar a alcanzar ese sería el surco frontal superior y el inferior. Y eso me permite hacer la división de los giros que va a poder ser identificados en este lóbulo. El precentral, usted tiene el giro frontal superior, medio e inferior. Esa es la identificación sencilla de esa estructura. Pero una vez que observamos esto en su corte sagital, usted va a tener primero este surco. Recuerde que este surco se le conoce como surco del cíngulo. Ese surco del cíngulo obviamente me va a permitir definir que hay un giro del cíngulo y usted va a tener aquí un giro
frontal superior. O ustedes también lo pueden denominar como medial. Recuerde que no es medio, es medial. Usted ven, una vez que usted identificó el surco del cíngulo, es el giro frontal superior o giro frontal medial. Si nos vamos siguiendo a ese surco del cíngulo, vamos a tener un segmento que se orienta hacia las regiones más superiores, que se conoce como surco marginal a esa estructura. Si usted ve otro surco anterior, se le conoce como surco paracentral. Por lo tanto, me hace la división del lóbulo, que se conoce como paracentral. Recuerde que si intentamos delimitar a ese lóbulo paracentral, está el giro del cíngulo, el surco del cíngulo, anteriormente, el surco marginal y el surco paracentral. ¿Esas dos ramas que voy a mencionar serían ramas del giro del cíngulo o serían propias? Fíjense que siempre, por lo menos, esta es más identificable como una rama o porción del giro del cíngulo. Pero no hay, es decir, siempre puede usted encontrar la mayoría de los textos que a este lo consideran como 1, este como 2 y este como 3 de forma independiente. De forma general, el objetivo es que si yo le coloco aquí, usted ya puede identificar. Pero lo pueden encontrar en otras versiones. Pero para mí es más si hay una división de eso, pues es un surco independiente. ¿Okay? Recuerde que en esta parte nosotros trazamos una línea imaginaria, una línea virtual, que eso me permite dividir esto como lóbulo frontal y esto como lóbulo parietal. ¿Okay? Esto es lo que sería el surco central o de Roland. Si nosotros le damos, por ejemplo, seguimiento al surco del cíngulo, si a veces es una fisura imaginaria, porque usted ve varias aquí, ve que por las que son identificables están de mayor grosor y las que pueden tener variantes son más finas, más delgadas. A esta se le conoce como surco subparietal. De abajo, el subparietal. Si yo encontré el surco marginal, el surco subparietal, usted ya conoce la pared occipital, a eso se le conoce como preuña. ¿Okay? Y inferior a la pared occipital, usted va a tener a subuña. ¿Okay? Esa estructura, nuevamente el límite inferior de esto sería la fisura calcarina. Si usted ve bien, en realidad se parece una cuña sosteniendo algo. De ahí su nombre. Recuerde que este continúa siendo el giro del cíngulo, pero es limitado superiormente en el lóbulo parietal por el surco subparietal. Pero si me voy aquí abajo, ¿cómo usted llamaría esta estructura aquí? El giro lingual. ¿Okay? Recuerde que el giro lingual es una porción de su lóbulo occipital. Si nosotros le vamos dando la vuelta aprovechando esta imagen aquí, usted identificó aquí su estructura que se conoce como uncus. El uncus es una parte de su giro hipocampal que prácticamente es este aquí, solo que en esta porción ya se convierte en giro lingual. Si yo le consulto sobre la estructura que divide el giro hipocampal de ese otro giro, recuerde que este giro se le llama fusiforme, ¿okay? O giro occipito temporal. Pero este giro fusiforme está limitado, es decir, si comenzamos de la parte más medial a la más lateral, usted va a tener ese que se le conoce como surco colateral. Si a ese surco, en un dado caso, yo le coloco una estructura, es decir, si usted me identifique específicamente este surco, como está en el campo dentro del uncus, a veces se le conoce como surco renal. ¿Okay? Porque más adelante usted va a recordar que ahí tiene la corteza entorrenal. Si yo le coloco, por ejemplo, aquí, que me identifique ese surco, usted me diría que ese es el surco colateral. ¿Okay? De hecho, si usted me coloca colateral, yo le voy a decir que está bien, pero mi orientación es a que usted sea lo más técnico posible en esa parte, y eso sería el surco renal. Si esta parte es el surco colateral, ¿cómo se llamaría ese aquí? Se le conoce como occipito temporal. ¿Okay?
Entonces, yo puedo identificar el giro parihipocampal, el fusiforme y este sería el temporal inferior. Esta porción más lateral. Y eso es lo que pueden identificar, por lo menos en este corte sagital. Si nos vamos a la visión inferior, a la visión basal, primero usted haga la identificación de ese surco, que ese sería la fisura lateral o de siglo. Y eso yo puedo decir que esto es frontal y que esto aquí es lóbulo temporal. Si hablamos de la región más anterior, esa es la fisura longitudinal cerebral o interhemisférica. De ahí usted se puede ir lateralmente. Primero, quitándole ese tracto olfatorio, usted tiene el surco olfatorio y más lateral va a encontrar este tipo de H. Y eso se conoce como surco orbitario. Ese surco orbitario se puede dividir en giros o circunvoluciones. Uno que es anterior, una que es posterior, una que es medial y una que es lateral. Ahí nos quedaría este que se conoce como giro recto, ¿okay? Que está entre la longitudinal cerebral o interhemisférica y el surco giro olfatorio. Si nos vamos a lóbulo temporal, vamos a la región más inferior. Usted lo primero que va a hacer es encontrar esta estructura. Esa estructura es un uncus. Si usted tiene el uncus y se va lateralmente, usted puede encontrar esa fisura. Y en esta visión usted sí es capaz o tiene mayor certeza de que este sería el surco reinante, esa estructura. Pero si se continúa a este fin, eso le va a dar lo que se denominaría el surco colateral, ¿cierto? Muy bien, entonces esta estructura sería prácticamente que está aquí, sería el giro parihipocampal. Recuerde que el uncus es una porción del giro parihipocampal que se extiende hacia acá, pero cuando llega, que viene aquí, renal, viene para acá y después se convierte en giro lingual, que es lo que va a ser más o menos igual en esta estructura. Cuando en algunos textos o diapositivas usted va a encontrar que a esto exactamente, a todo esto, se le conoce como giro temporo-occipital medial y a ese temporo-occipital lateral. Yo le oriento que sea más específico. ¿Sí? Pero decirle así como yo usted. Exacto. Para mí es más recomendable que usted llame esto siempre por sus porciones: el uncus, el giro parihipocampal y este sería el giro lingual. Giro lingual, giro parihipocampal y el uncus. Esta es una porción del giro del cíngulo, es la región donde más se hace delgada, que es el istmo del giro del cíngulo, y esta es una porción de la cuña, es el ápex de la cuña, este segmento. Si usted identificó este giro parihipocampal, el lateral va a ser el giro fusiforme. Y en el giro fusiforme, en el surco occipito temporal, y usted solo identifica el giro temporal inferior, que sería esta estructura. Recuerde que, más o menos, trazando una línea por el giro lingual, esto aquí, haciendo esto aquí, eso me permite definir que esto es lóbulo temporal y esto es lóbulo occipital. Siempre es una división más virtual. Es como la que tiene externamente de decir que esto es temporal y occipital y parietal. ¿Okay? Por eso es que el giro lingual se incluye como dentro del lóbulo occipital. Aquí, teniendo nuevamente la fisura lateral o de cilio, usted encontró el surco central. Usted ya sabe que este es el giro frontal superior, medio e inferior. Pero si nosotros definimos, esta sería una porción que se conoce como orbitaria, esto se le conoce como porción triangular, y si yo le pregunto esto, opercular. Solo que esa opercular usted la define. Nuevamente, ya sabe que esta va a ser el opérculo frontal, este va a ser el opérculo parietal y todo esto va a ser el opérculo temporal, ¿okay? Para identificación. ¿Qué más podemos identificar aprovechando esto?
¿Se recuerda de esta fisura? Intraparietal. Intraparietal. Eso me va a permitir la identificación de dos lóbulos: el lóbulo parietal o giroparietal superior y el parietal inferior. Recuerde que aquí hay una línea imaginaria en donde encontramos la porción terminal vertical, y esa terminal vertical me hace que yo identifique a ese giro, que es el giro supramarginal, este que está aquí. Recuerde que eso ya es parte de su lóbulo parietal. Un surco, que a veces puede ser una continuación del surco temporal superior, se le conoce como surco de Jensen. ¿Okay? Este es un surco inconstante, es decir, que no siempre lo va a encontrar, pero me permite hacer la separación o la división de otro giro, que es el giro angular. ¿Okay? Supramarginal, angular, separado por el surco de Jensen. Arriba está el parietal inferior y aquí el parietal superior dividido por la intraparietal. Eso ya es más fácil, es el surco temporal superior y el inferior para giro temporal superior, medio e inferior. Y tenemos la misma subdivisión en esta estructura. Aquí solo vamos a identificar prácticamente dos surcos, el occipital superior y el inferior. Y eso permite un giro occipital superior, medio e inferior. Recuerde que en la mayoría de las veces se va a encontrar que hay una que se continúa por acá. Por lo menos esta es la que le está haciendo la identificación de ese surco occipital inferior. Yo les mostré algunas diapositivas en donde hay unas variantes que se presentan en el lóbulo occipital, pero eso solo es como información adicional. Un surco prepolar, pelunar, esos son, nosotros vamos a manejar esa estructura, ¿okay? Porque es la que va a ser más fácil de identificar. Porque depende de lo que les muestro, se me puede decir, probablemente es esto, pero en aquella variante probablemente es el otro. Muy bien, eso es lo que preguntaba Abigail: el uncus, el giro parietal, giro lingual, el fusiforme, el temporal inferior. Este es el istmo del giro del cíngulo y este es el ápex de la cuña. Ahora, si usted hace un corte coronal, ahí donde usted va a encontrar, primero observe dónde está el corte. Vea que en este caso probablemente está un poquito más en la región parietal, porque está más posterior. Pero lo interesante aquí es poder identificar la fisura lateral, es decir, eso me va a permitir que una vez separándolas encuentre esa estructura. Y esa estructura es su ínsula, ¿okay? La ínsula, es el lóbulo de la ínsula. La ínsula tiene el surco central y el surco circular. Este me va a permitir, dependiendo si es orientado a la región frontal, las circunvoluciones o giros cortos y las circunvoluciones o giros largos, que están más posteriormente. Habitualmente estos son 3 y estos son 2. Lo importante aquí es identificar el surco central para poder definir. Si hablamos funcionalmente, recordemos que el doctor Brodmann comenzó a hacer histología y poder agrupar esas neuronas, y esas neuronas posteriormente se vio que tenían una función específica. Se definieron actualmente 52 áreas de Brodmann, algunas que prácticamente solo se observan en no humanos, pero la cantidad que se tiene son de 52, algunas más definibles que otras. Dentro de ellas, nosotros podemos encontrar esta área 4 de Brodmann, que es el área motora primaria, y es el conocido como homúnculo motor. Es el que le permite a usted, del lado contralateral, si yo estoy moviendo aquí mi mano, yo estoy activando estas zonas en el hemisferio contralateral, en este caso en el hemisferio izquierdo. Recuerde que comienza en miembros inferiores, tronco, cara, hasta llegar a la parte de la faringe y la lengua, en estas zonas. Este es el área motora primaria. Nosotros tenemos un área que se conoce como área motora suplementar o área motora secundaria. Esa está implicada en la planificación de un movimiento. Recuerde que esas estructuras me permiten mandarle la información al área 4 para que sea ejecutable. Incluso el área 6 de Brodmann, si es sumamente estimulada, puede haber una contracción contralateral de los miembros superiores. ¿Okay?
6 y 8 de los suplementarios. ¿Ah? 6 y 8. Generalmente, es decir, y en eso es importante, por ejemplo, incluso cuando hablamos del campo ocular frontal, yo les he mostrado que esta se extiende entre 6, 8 y 9, pero específicamente la que funciona predominantemente para eso es el 8, pero la mayoría de las veces se extiende. Por eso si yo les preguntara sobre el campo ocular frontal, usted me va a decir área 8 de Brodmann. Si usted me diría sobre el área frontal suplementaria, usted se va a quedar con la 6, aunque puede haber una correlación entre ellos. ¿Okay? Recuerden que el campo ocular frontal es una estructura que le permite hacer movimientos voluntarios conjugados de sus globos oculares. Si usted quiere mover para la izquierda, para la derecha, etc., usted está utilizando este campo ocular frontal. A diferencia del área 17, 18 y 19, este es el área visual primaria y esta área visual secundaria en el 19 y 18. ¿Cuál es la diferencia entre ese movimiento? Que los movimientos que se dan en la corteza occipital de los globos oculares son más automatizados. Usted hace un movimiento de estar siguiendo sin usted estar pensando en eso. Pero en el área 8 usted define para dónde mover. Esa es una de las diferencias. Aparte que esto le sirve para la interpretación de esa imagen que se está percibiendo. Si nos vamos al área 9, 10, 11 y en el corte sagital usted ve la 12, eso se le conoce como corteza prefrontal. La corteza prefrontal únicamente va a servirle para modular su personalidad, juicio, abstracción, etc. Todo eso que define su personalidad está por la corteza prefrontal. Hay otras áreas, por ejemplo esta, 46 o 47, la 46 que está más asociada con la memoria de trabajo. Eso que si yo le pregunto a usted algo y usted hace el ejercicio de pensar, eso se conoce como memoria de trabajo. El área 47 está más asociada con la empatía, de que usted vea a una persona y pues sienta tristeza o alegría por esa otra persona. Si nos vamos a áreas importantes, 45 y 44, área motora del lenguaje. Usted recuerde que el lenguaje puede ser o motor o puede ser también sensitivo. Cuando a un individuo se le lesiona el área 45-44, a él lo que le da es una afasia motora, ¿okay? Es decir, la incapacidad de articular fonemas adecuadamente. Eso es una afasia motora por el área 45 y 44. Si nos vamos al lóbulo parietal, usted va a encontrar estas zonas 3, 1 y 2. Eso, la mayoría de las veces la gente percibe como 1, 2 y 3, que no está incorrecto. Pero, por lo menos, Brodmann lo que intentó es que, como la está identificando diferentemente, para una tensión primero dio la 1, después dio la 2 y dio la 3. Y así le puso el nombre. Generalmente se mantiene 3, 1 y 2. ¿Okay? Eso ya sabe que es su área somatoestésica primaria o área sensitiva primaria. Es su homúnculo sensitivo en toda su extensión corporal. Recuerde que en este punto, en la base del giro central, usted tiene el área sensitivo o somatoestésica secundaria. La diferencia con eso es que usted va a encontrar dentro de ella al área 43 de Brodmann, que esa le sirve para el gusto, pero también va a encontrar al área vestibular, la que sirve para el equilibrio. Es decir, de forma global, el área somatoestésica secundaria incluye otras dos, que es el área del gusto, el área gustativa, que es la 43, y el área vestibular, que esa no tiene un número específico de Brodmann. Si nos vamos con esto de la fisura intraparietal, usted va a encontrar el área 5, el área 7 de Brodmann, y este se conoce como área somatoestésica o sensitiva de asociación. ¿Okay? Esa área de asociación, como dicen, todas las que son áreas de asociación interpretan funciones de varios lugares. En este caso, se recuerda que nosotros tenemos el término de estereognosia, que es la capacidad para reconocer objetos mediante el tacto. Cuando hicimos la prueba que le pongo este borrador o este marcador, usted ya porque lo conoce en su memoria, usted ya dice con los ojos cerrados, ese es un marcador o es un puntero. Esa percepción de objetos a través del tacto se la da el área
sensitiva de asociación. Tenemos también dentro de estas estructuras, se recuerda que cuando nosotros identificamos un objeto, la capacidad de que ustedes vean que yo estoy moviendo esto, lo hace siempre por la corteza visual, pero cómo se dan esos movimientos lo hace por la corteza de asociación. El ejemplo que les di en la biótica es que usted ve un pájaro o un avión, etc. Y ese movimiento de irlo siguiendo se da, sí, por el campo ocular frontal, pero esa percepción del movimiento se da por el área sensitiva de asociación. ¿Qué más? En el lóbulo parietal usted tiene esta área 40 y 39. Una que la tiene en el giro supramarginal y el otro en el angular. Estas zonas le permiten a usted por lo menos el reconocimiento de partes corporales, pero si hay alguna lesión en eso, el individuo puede tener una somatoagnosia. Recuerde que agnosia es la incapacidad de reconocer el comestible, el término A. Gnosia es la capacidad de reconocerlo. Pero si un individuo tiene lesión del área 40 y 39, eso se le puede generar una somatoagnosia. Ahora, si nosotros extendemos esas zonas hacia el lóbulo temporal, cuando usted se le consulta sobre el lóbulo temporal, usted lo primero que me dice, bueno, ahí tenemos el control auditivo y me sirve también para memoria. Dentro de las áreas auditivas usted tiene 41 y 42, área auditiva primaria, pero usted tiene también una área auditiva secundaria. Esa área auditiva secundaria, usted interpretó si ese sonido es grave o agudo por eso, pero la interpretación de qué es eso para asociación es por el área 22. Ahora, toda esta zona, 22, 41, 42, ya lo incorporamos. Eso se le conoce como área de Wernicke. ¿Okay? Esa área de Wernicke es sumamente importante para el lenguaje sensitivo. Y entiendas el lenguaje sensitivo como la capacidad de entender lo que yo estoy hablando. Usted inicialmente capta todo por el 41 y 42, hace interpretación por la 22, pero toda esa integración ya en forma conjunta por su semántica y sintaxis va por toda esta área de Wernicke. Si un paciente se lesiona por alteraciones de la cerebral media, entonces generalmente el paciente va a desarrollar una afasia, pero de tipo sensitivo. ¿Sí? El paciente puede hablar, pero puede hablar incoherencias, porque él no entiende lo que se le va a estar diciendo. Entonces es una afasia sensitiva y se da por lesión del área de Wernicke. Ve que estas áreas 38, áreas 21, 20, son áreas que son un poco inespecíficas en cuanto a su función, pero esto puede participar en la evocación de recuerdos o de percepción de experiencias que usted no ha vivido, como el déjà vu. El área 37 puede participar en el reconocimiento facial o también en la identificación de que un objeto es redondo, de que es triangular, de que es agudizado. Esas estructuras se dan, los caracteres de la forma del objeto se dan por el área 37. La 21 solo es una forma de asociación que participa tanto en memoria como en alguna asociación auditiva. ¿Okay? Doctor, tengo una pregunta. Sí. El área de Wernicke, ¿qué relación podría tener con el lóbulo parietal y el temporal? Porque, o sea, el área de Wernicke creo que tiene varias funciones, pero dentro de lo que resaltan es la capacidad visual y auditiva y de asociación somática. Entonces, vean y es importante aclararlo. Yo siempre les he comentado de que nosotros tenemos ciertas áreas de Brodmann que tienen una función específica. Por ejemplo, yo digo, la 4 sirve para algo motor, que la 3, 1 y 2 sirve para algo sensitivo. Cuando hablamos de Wernicke, pues usted está extendiendo corteza o neuronas de la corteza parietal o la temporal. Pero ya de forma conjunta, yo les hablo del término lenguaje, pero el lenguaje es sumamente complejo en términos funcionales. ¿Por qué? Porque se está involucrando un área que solo le ayuda para escuchar, un área que le ayuda a interpretar ese fonema. Pero usted puede escuchar ese sonido, saber que es agudo, pero ya cuando está en un vocablo, en
como una palabra como tal, usted interpreta desde las vocales hasta la formación de la palabra hasta la oración. Entonces, toda esa integración, que obviamente usted la trae desde la escuela, desde que sabe que una palabra se asocia a un sujeto, predicado, etcétera, en una oración, todo eso, aunque usted lo vea muy sencillo, se interpreta en todo esto. Usted puede verlo de forma separada, las estructuras de Gordic que están en parietal y otras en lóbulo temporal. Si yo le preguntara sobre 41 y 42, usted me dice área auditiva primaria, área auditiva secundaria, y estas que sirven para reconocimiento de partes corporales. Pero ya cuando lo integramos todo, ahí usted lo menciona como área de Gordic, porque ya es una función mucho más global. Incluso nosotros hemos visto que a veces teniendo un lenguaje motor, cuando usted lo habla o de empatía, al integrar esto me forma unas ondas, unos potenciales de acción. Esta lo puede hacer más rápida y esta lo puede hacer más lenta. Cuando todo eso se une, incluso hace un nuevo patrón y ese nuevo patrón genera una nueva función. Esto es información adicional, pero lo que le quiero dar a entender es que tal vez no se quede con el concepto de que sí, me sirve para eso si se lesiona, pero ya de forma integral en la red ya es otra función, de forma integral. Pero en su pregunta en concreto, aquí esta sí, todas las dos son para parte sensitiva, solo que aquí la separa únicamente auditiva y esta más para la parte corporal. Pero ya integrada, esta le permite la interpretación del lenguaje. Si yo le preguntara sobre Gordic, usted me va a decir 40, 39, 41, 42 y 22. Y usted va a leer incluso que dice, se extiende hasta la 21. Pero por lo menos cuando hablo de Gordic, si yo le digo, ¿cuál es el área de Broca? Usted me va a decir 45, 44. Porque estoy hablando del lenguaje motor. ¿Ok? Pero Gordic incluiría todo ese sistema. 39, 40, 41, 40. Sería 41, 42, 22, 39 y 40. Entonces sería Gordic. Y usted va a leer algún texto que dice, pero también cuando ve la resonancia funcional en algunos pacientes se activa con el lenguaje sensitivo, incluso la 21. O sea, plus 21. Pero con eso son suficientes para la interpretación del lenguaje sensitivo. Recuerden que no entiende el sensitivo solo del tacto, sino de la interpretación del lenguaje. Y eso sí es más difícil. En este corte, por lo menos estructuras que son sumamente relevantes en el área del humus, la corteza entorrinal y el área del que se conoce como piriforme o del presubículo. Estas nuevamente, ve que tienen una diferenciación, esto que es para la emoción, todo lo que son estructuras del sistema límbico, pero estas que son varias del sistema límbico son bien específicas. El sentir emotividad por alguien puede al mismo tiempo incluirlas varias de ellas. De forma en un individuo uno, en otro individuo otro. Lo que sí es interesante es que estas zonas sí participan en memoria, participan en olfato, esta estructura. Recuerde que el área de la corteza entorrinal también sirve para la ubicación geoespacial, para aquellos experimentos que hizo el señor, en donde tenía neuronas de localización y de red. Pero vea este que está en el color celeste, que dice visotemporal. ¿Por qué? Porque usted en esta zona reconoce la cara de los individuos, o por ejemplo lo que le mencionaba, si un objeto tiene forma agudizada o no, se da por esta zona. ¿Okay? O sea que no englobe únicamente, cuando usted le mencioné, ¿para qué sirve el lóbulo frontal? Usted de entrada, al inicio del curso me dijo, para el motor, pero usted ya le adiciona que sirve para la personalidad también. Cuando habla el lóbulo temporal, sí, memoria, pero función auditiva, y puede participar en la interpretación del lenguaje. Usted ya le va adicionando esa estructura. El parietal ya sabe que es sumamente sensitivo, pero también tiene cortezas de asociación. Obviamente hay algunas que son específicas para el olfato del renacer. ¿Cuál es el número del olfato? ¿Qué número? Son varias, por ejemplo, en esta son 34 y 28 y la 27. Esta es uncus, esta es corteza entorrinal. Y en la lista que le mandé aparece como subículo, pero también como corteza prepiriforme o piriforme. Una de las dos. 27. Todavía sirve para interpretación del olfato. Vamos a ese corte ahí, es un corte axial. Si usted tiene un corte axial, usted ya sabe que esta es la región
anterior y esta es la región posterior. Si usted tiene esa estructura, yo le preguntaría a usted, aquí dice 12. ¿Qué cree que está intentando identificar ese 12? El ventrículo. ¿Qué ventrículo? Lateral. Pues un ventrículo lateral. Usted por lo menos me dice, es un ventrículo. Yo no le sabría decir, doctor, si está en el asta anterior, o en el asta inferior, o occipital, no, porque serían estos. Pero sí es un ventrículo lateral. Si usted identifica un ventrículo lateral, aquí hay 4. ¿Qué cree que sería eso? Tipo K. ¿No? Caudado. Caudado. Si está lateral dentro de ese ventrículo, la redundancia es caudado. Generalmente la parte más anterior, la parte de la cabeza. Si yo le pregunto sobre ese 9, según usted, ¿qué sería? ¿Ah? El que tiene los ventrículos. Cuerpo calloso. Es el cuerpo calloso. Recuerde que el cuerpo calloso tiene sus prolongaciones. Unas que se conocen como forceps mayor, que va occipital, forceps menor anterior. ¿Okay? Entonces, ya identificando eso, para usted le es muy fácil. ¿Qué sería, según ustedes, ese 8? El antemuro claustro. Esa estructura. Entonces, 5, putamen, 6, globo pálido. Entonces, usted, aunque esta imagen no está muy bien definida, usted puede decir, eso es cápsula interna, brazo anterior, brazo posterior. 11 sería el talón, porque este es su tercer ventrículo. ¿Okay? Muy bien, excelente. Imagínate, para que hacemos repaso, vamos a continuar. Claro, con eso vamos. Gracias, ¿okay? Veamos esto. Nuevamente, cuando hablamos del núcleo de la base, hablando de configuración interna, los núcleos de la base siempre van a interpretarse para modulación del movimiento o memoria motora. Dentro de ellos tenemos el núcleo lenticular, el caudado, esta es la amígdala cerebral y este es su tálamo. ¿Okay? Dentro del núcleo lenticular tiene algunas subdivisiones, las que ya me mencionó, putamen y globo pálido. Otros núcleos, recuerde que, por lo menos en términos de evaluación, académicos por el libro, incluimos el lenticular, el caudado y el amígdala como núcleos de la base. Pero usted va a encontrar más adelante que el núcleo de la sustancia negra o el núcleo subtalámico también son núcleos de la base. ¿Okay? Pero para fines de evaluación nos vamos a quedar con eso. ¿Qué pasaría si en esta región, en donde viene el núcleo caudado con putamen, hay una confluencia? ¿Cómo se le llama eso? El núcleo accumbens. O sea, después de mañana, cuando le dé la nota, se le va a activar. La accumbens es de recompensa, la mayoría de las activaciones. Entonces, si nos vamos y trazamos un córtex en esa estructura, es lo que usted identificó: ventrículo lateral, núcleo caudado y hasta putamen y globo pálido, que estos dos forman la parte lenticular, y el antemuro o claustro. Esto es la ínsula. Por lo tanto, yo podría definir estas fibras, que es el brazo anterior de la cápsula interna, brazo posterior. ¿Qué sería esto aquí? Cápsula externa, que está entre el putamen y el antemuro claustro, y entre el antemuro claustro y la ínsula, la cápsula externa. Y esas son las estructuras que reconoce, por lo menos en ese corte. Haciendo un corte coronal, nuevamente, usted tiene aquí su cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso va a mandar prolongaciones lateralmente. Esto lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Esto aquí, Jonathan, este sí es su septum pelúcido, pero ese lo es bien identificable en un corte coronal. Obviamente usted va a tener esto como ventrículos laterales. Si tiene ventrículos laterales, este sería su núcleo caudal. Nuevamente aquí van a descender fibras que vienen de la corteza, que forman el fascículo córtico espinal, en la cápsula interna, y me permite identificar putamen, nuevamente el globo pálido, y el antemuro claustro, la ínsula. Y si eso sigue descendiendo, va a llegar hasta el subtaño encefálico. ¿Qué sería para ustedes esto aquí? El tálamo. No. Amígdala. Tiene más cara de hipocampo. Sí, pero puede dar confusión, porque aquí es como una bolita. Pero si tiene esa forma, como en el proyecto, la amígdala es mucho más exuberante del tamaño, por lo menos. Si
Si este es su hipocampo, ¿qué sería este aquí? Paripocampal. Giro paripocampal, fusiforme, Temporal inferior. temporal inferior. ¿Y este surco? Surco lateral. Lateral. No. Temporal inferior. Fusiforme es el surco. Temporal inferior. Temporoccipital. Surco occipito temporal o temporoccipital. Eso. Ya después seguiríamos con la parte de la fisura lateral occipio, el temporal superior y el inferior. Y el temporal superior, medio e inferior. Le tienen que salir las cuentas. Muy bien. Recuerde que una vez que identificó el tercero, esas estructuras que están laterales, ahí sí es su tálamo. Siempre ubíquese por el ventrículo, por el tercer ventrículo. Dentro de las fibras de sustancia blanca que usted puede observar en la configuración interna del hemisferio cerebral, usted va a encontrar la de mayor grosor, que es el cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso va a tener una fibra muy delgada que se le conoce como pico o rostro. Eso va a formar después otra estructura que se conoce como rodilla. Esto hasta acá se le conoce como cuerpo y esta región más prominente posteriormente como rodete o espleno. ¿Okay? Ese rodete, recuerde que esas fibras, aunque las vemos así, son prácticamente bien ensanchadas, se extienden a lo largo. Ahora, si usted identificó estas estructuras, usted puede identificar esto aquí. Esta va a ser la comisura anterior. Entonces usted va a tener una comisura posterior. Esta va a ser su glándula pineal. Esta van a ser los núcleos avenulares. Si le preguntara por esto aquí, ¿qué sería? El fornix sería este aquí. Este es el fornix. Él sabe que este es el cuerpo calloso. ¿Cuál? Exactamente esto aquí. Entonces, ubíquese. Este lo conoce usted. Desde que está al fondo, ¿quién es? El tálamo. El epitálamo solo está conformado por el glándula pineal, las avénulas y la estería medular del tálamo. Entonces, eso es lo que está definiendo como estería medular del tálamo. ¿Okay? Ahora, nuevamente, dentro de estas, el cuerpo calloso, el forme que usted identificó ahí, la comisura anterior, la comisura posterior, las avénulas, y nos falta, ya le mencioné el fornix, todas son fibras comisurales, que significa que conectan un hemisferio con el otro. ¿Y eso qué sería? Tercer ventrículo. ¿Podemos? O sea, ¿está señalando la estructura o Esto mismo. Eso no son los folículos. Colículos superiores. Está el colículo inferior. Esta es la región posterior de su mesencéfalo. Muy bien. Recuerde que ese cuerpo calloso va a tener su forceps mayor a la región occipital, va a tener la radiación del cuerpo calloso y tener ese forceps menor. Esta estructura es la que se conoce como tapetum, ¿verdad? Eso, que se va a prolongar y extender hacia los lóbulos temporales. ¿Quién sería esta señora aquí? Es la misma que usted está viendo. Comisura anterior. La comisura anterior. Esa comisura anterior, recuerde que, como solo la vemos en el corte sagital, ella incluso se puede diferenciar. En ese manojo de fibras que usted ve, unas se van anteriormente y esas tienen que ver con la vía del olfato, y otras se pueden ir hacia el lóbulo temporal. Okay. También tenemos dentro de esas fibras, ya hablamos de las fibras comisurales, hay unas fibras de asociación que esas nos permiten unir un giro con otro o un lóbulo con otro lóbulo. Dentro de ellas nosotros podemos identificar esas fibras que se conocen como fronto occipital, que deberían extenderse un poquito más acá. Hay unas fibras que se conocen como fronto occipital superior y estas son las inferiores, estas en verde. Vamos a tener un fascículo que se le conoce como longitudinal superior, esas que van a tener conexiones del lóbulo frontal, occipital y temporal. Las fibras uncinadas, estas que conectan el área motora del habla con la corteza temporal,
Lo que no estamos viendo aquí son estas fibras, que se conoce como fascículo longitudinal inferior. ¿Okay? Eso me va a conectar lóbulo occipital con temporal. Tal vez en este corte, lo único que no estamos evidenciando son las fibras del cíngulo, que son estas aquí. Obviamente van a ir conjuntamente con ese giro. Se me olvidó en esta. Usted inmediatamente superior al cuerpo calloso, usted va a tener una capa de neuronas bien fina que se conoce como induction grission. Ese induction grission solo son capas neuronales, pero superior a ellos se encuentran esas estrías laterales y estrías mediales. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que se conecten con el giro del círculo y después el giro del círculo con toda la corteza para entrar dentro de ese sistema límbico. Nuevamente, lo que tenemos como fronto occipital, superior al inferior, el uncinado, y el longitudinal superior. Aquí no vamos a ver el longitudinal inferior porque está en la corteza occipital y temporal. Esto ya lo dije. Era para las fibras que están de sustancia blanca, que va a tener la cápsula brazo anterior y la cápsula interna, brazo posterior. Recuerden que dentro de estos, generalmente el brazo anterior va a conectarse con el lóbulo frontal. Hay unas fibras que se llaman frontocontinas. Dentro del brazo posterior usted tiene una subdivisión, como aquí tiene su tálamo. Generalmente estas que están aquí van a ayudar a las vías sensitivas. Todas las vías que van ascendentes van a pasar más cercanas aquí. Y las que están más laterales, esas van a ser más vías motoras. Es decir, descendiendo de los fascículos córtico-espinales. Muy bien. Una estructura que prácticamente es una integración de varias fibras es la denominada corona radiada. Esa corona radiada, usted está viendo aquí fibras de la cápsula interna que van ascendiendo, pueden llegar a tener una confluencia con la radiación del cuerpo calloso, pero cuando todas ellas se unen aquí, es decir, por lo menos se interlazan, a eso se conoce como corona radiada o conducto semioval. En un corte coronal es más fácil evidenciarlo, por lo menos todo este manojo de fibras que vienen del cuerpo calloso, las fibras que son descendentes de los córticos espinales o la cápsula interna, a este espacio y a este espacio se le conoce como corona radial. ¿Okay? Realmente eso se extiende a lo largo de todos sus hemisferios cerebrales, de forma bilateral. Hablando de el circuito límbico, ya saben que es un sistema en donde prácticamente el término del lóbulo no cabe muy bien, pero sí, ¿por qué no cabe muy bien? Porque tiene estructuras que son parte de otros lóbulos. Pero si le toca enumerar estructuras del sistema límbico, usted va a encontrar esta que se conoce como giro subcalloso. Recuerde que técnicamente este giro subcalloso es parte del giro del cíngulo. Pero si yo le coloco exactamente una flecha aquí, usted me va a decir giro subcalloso. Ese giro subcalloso se va a continuar con el giro del cíngulo. Recuerde que usted va a tener el surco del cíngulo, va a pasar superiormente por el subparietal y después comienza a haber un estrechamiento cerca del rodete esplenio del cuerpo calloso. Eso se le conoce como el istmo del cuerpo calloso. Continuamos como giro paripocampal y terminamos con humus. Todas esas estructuras son relacionadas, o por lo menos intentan explicar todos esos sentimientos, emociones de afectividad. Hay una parte que se le conoce como formación hipocampal, que es diferente de solo decir hipocampo propiamente dicho. Si usted integra estructuras de la formación hipocampal, usted me va a decir, recuerde que esto es su giro paripocampal. Este es prácticamente su hipocampo y este es su giro dentado. Si hablamos de formación hipocampal, vamos a incluir una parte que se llama corteza entorrenal, otra parte que se llama subículo y hipocampo propiamente dicho, el giro dentado, como parte de este sistema. Si usted solo me dice hipocampo, solo me está hablando de esa estructura. Al final es un circuito que se da entre ellos, ¿no? Entonces, corteza entorrenal, subículo, hipocampo y giro dental. Dentro de esas, ya sabe usted que el hipocampo es una estructura considerable, siempre va a estar asociada con la amígdala cerebral en su parte más anterior superior, pero después se va a extender. Nosotros vamos a hacer un corte de esa estructura que tiene una cabeza, un cuerpo y tiene una cola.
Recuerde que la cola se va a continuar cuando llega al cuerpo calloso como fornix. Por esa unión que hay esa estructura es que se le conoce el fornix como una comisura, porque el hipocampo izquierdo se puede conectar con información del hipocampo derecho. ¿Okay? Nuevamente, si le da el circuito a esto, va a llegar hacia los cuerpos mamilares. Ve el hipocampo en esa estructura, que es este aquí. Ya todo esto que le estoy mostrando se le conoce como formación hipocampal, que usted va a encontrar el surco colateral que me divide el giro parahipocampal. Aquí hay corteza entorrinal, subículo, entro al hipocampo. Recuerde que el hipocampo humano tiene 4 sectores, de CA1 hasta CA4. Este es el giro dentado y después comienza a dar una vía de salida por algunos axones que van a salir de cada uno de sus segmentos. Para eso es importante que se tenga definido esta vía que se le conoce como vía trisináptica. Nuevamente, ¿cómo es que se da el circuito? Cualquier cosa que usted está aprendiendo, está leyendo, etc., va a tener que llegar a esa corteza del lóbulo temporal, va a alcanzar el giro parahipocampal y en esta cosa usted tiene la corteza entorrinal. Puede ser que haya un seguimiento de la corteza entorrinal hacia el subículo, o como le muestra aquí esta figura. Este es solo un ejemplo de que se fue de la corteza entorrinal directo a través de estas fibras que se le conoce como vía perforante. Esa vía perforante tiene aquí su nombre porque esto se le conoce como fisura hipocampal. Pero una vez que alcanzó la corteza entorrinal, se fue por el subículo y del subículo agarró estas fibras, las fibras perforantes, va a alcanzar estas neuronas, que son las neuronas granulares del giro dentado. Esas neuronas granulares van a emitir sus axones y eso van a alcanzar o este punto, o este punto, o este, cualquier segmento del hipocampo propiamente dicho. Pero recuerde que la mayoría de ellas lo hacen en CA3. Cuando llegamos a CA3, ahí usted lo que tiene son neuronas piramidales. Una diferencia entre el giro dentado y el hipocampo es que tienen 3 capas. De esas, la más externa es la molecular, la más interna es la polimórfica y la medial son en el hipocampo neuronas piramidales y en el giro dentado células granulares. Esa es la diferencia. ¿Okay? Pero siempre tienen 3 capas. Una vez que yo alcancé a través de ese circuito las neuronas de cualquier sector, sobre todo de CA3, voy a emitir esas fibras que se conocen como colaterales de Schaffer. Y una vez que llega a esas colaterales de Schaffer, ve que ellas van a intentar hacer un mecanismo de salida de ese circuito. Y ese circuito lo va a hacer primero a través por el alveolo para la vía de salida, después va a formar la fibra y cuando llega a la región más posterior va a formar el fornix. ¿Okay? Ese es como el seguimiento que va a tener que hacer. Aquí le muestran que no está muy bien detallado, pero eso es más para la vía trisináptica. Pero una vez que sale, esas neuronas piramidales tienen que mandar su información a otro lado, porque se está formando una memoria de corto a largo plazo, algún lugar de la corteza. Y primero va a ser por el alveolo, después va a ser por la fibria. Esto es la fibria, que al final es una extensión. Esto aquí debería ser la fibria en la parte más medial, y cuando llega a la parte más dorsal se continúa como fornix. ¿Okay? El fornix, sí, ya le vamos a dar seguimiento en esa estructura, pero va a tener que llegar hacia los núcleos a cuerpos, como hemos dicho, mamilares. Muy bien. Claro, con esa vía trisináptica, ¿verdad? Nada menos, le vamos. O sea, de ahí tenemos que saber dónde está localizada o recorrido. Es que no sé, eso es extraño. ¿Qué interesa para la evaluación? ¿La localización o el recorrido? Es decir, exacto todo. Si usted la tendencia es que usted sepa, por ejemplo, de cómo entró y cómo va a salir eso. Y para eso tiene varios pasos. Si usted tiene que llevar la vía del circuito de la memoria, usted va a decir, bueno, llegó a la corteza entorrinal. ¿Cuál es el siguiente paso? Subículo. ¿Para dónde le va a agarrar después? Si ya está en subículo. La vía perforante. ¿Ah? Vía perforante. Si estoy en la vía perforante, ¿dónde llego? Neuronas granulares. Neuronas granulares. ¿Y de neuronas granulares? Esperen, tuve que utilizar las fibras musgosas. Porque se tiene que utilizar los axones, si no, no llegó. Una vez que utilizó fibras musgosas, se fue al hipocampo. Cualquier sector.
En este caso sea 3. Y después del hipocampo, algo, fimbria y formas. Ese sería el circuito que debe ser. Ahí está dándole todo. Y las colaterales de Shaft. Así, esas no las necesitan. Pero esa va antes del alveo, ¿verdad? Sí, antes del alma. Sí, importante. Ellas no pueden salir sin eso, sin las colaterales de Shaft. Y ahí terminamos su circuito. Entonces al final es todo. Es así. Solo el circuito. ¿Ah? O sea, cuando usted habla de vía trisináptica, usted está hablando de que 1, 2 y 3. Pero usted no se va a quedar con, como ustedes son más acuciosos y esas cosas, usted va a decir, pero ahí llega la colateral de Shaft, ¿cómo salgo? Ahí viene el albus, la fimbria y formas. Esto siempre con el giro parihipocampal, tiene la corteza entorrinal, por aquí está la interfaz con el subículum perirrinal y siempre corteza del giro parihipocampal. Recuerde que esa corteza entorrinal es sumamente relevante, más en olfato, también funciona para memoria, pero también para ubicación geoespacial. Estas son 3 funciones que pueden estar detalladas en la corteza entorrinal. La amígdala cerebral ya saben que es una estructura que está anterior al hipocampo y superior. Es una masa bien dismórfica porque está formada por varios núcleos. Esos núcleos, una de sus funciones son para conductas emocionales y agresivas o sensaciones o percepciones de miedo. Pueden estar dadas por la amígdala cerebral. Recuerden que ella puede influir en memoria, pero su función predominante es sobre esa parte de la conducta. En el área septal, que es un área de confluencia, vea que le digo área, entonces usted va a encontrar esto cerca del pico o rostro, inferior al pico o rostro y de la rodilla del cuerpo calloso. Es un área donde van a converger funciones de vías olfatorias, van a tener interesadas por la conexión que tiene con el sistema límbico de motivación sexual o aquello que mencionaba que es un término más de apego o de afectividad materno-fetal, porque su mamá lo quiere hacer. Es decir, el área central por la parte del olfato, ¿okay? Porque hay ese cuidado de la prole. Si se recuerda una diapositiva, ni siquiera la otra, pero eso más para en estudios de experimentación. Esta es la denominada área central. Nosotros antiguamente siempre se describe este circuito de papel, pero ya saben que actualmente solo hablamos de estructura límbica. Esto es por el reconocimiento de que una información, una vez que llegó a la formación hipocampal, va a tener que seguir aquí sí con el fornix. Ese fornix va a alcanzar pasa por el hipotálamo, divide los núcleos mediales y laterales, alcanza los núcleos mamilares y después se va por el tracto mamilotalámico hacia el núcleo anterior del tálamo o al núcleo dorsomediales y después se va a conectar con la corteza del cíngulo. Y en el círculo usted tiene fibras que pasan de aquí para allá, de allá para acá, para conectarse entre todo el insecto. Entonces, ese es el objetivo del circuito de papel. Nuevamente, ahora nosotros tenemos mucho más estructuras. Corteza piriforme, la corteza temporal, del polo temporal, para poder explicar algunas de esas partes. Si les hablo sobre el recorrido que tiene el olfato, aquí hablamos de rinexéfalo, usted va a comenzar con estas que se conocen como receptores olfatorios, que son unas neuronas bipolares que tienen unas modificaciones llamadas cilios, van a captar el estímulo odorífico o sustancia química, lo procesa, genera un potencial de acción y cuando pasa por la lámina cribosa del esmoides, en donde hace una confluencia, eso se conoce como nervio olfatorio. Esta es la neurona de primer orden y va a tener que alcanzar la neurona de segundo orden que se encuentra en el bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio usted puede reconocer 3 estructuras: la corteza olfatoria. En la corteza olfatoria usted tiene los llamados glomérulos, que es únicamente la conexión o la sinapsis que hay entre el axón de la bipolar y la dendrita de la mitral. Usted va a tener la capa de células mitrales y eso va a tener que enviarle un axón. Ese axón se convierte en la capa medular y esa capa medular se va a ir por todo el tracto olfatorio hasta, nuevamente, aquí está la capa de la corteza donde están las médulas, las células mitrales y la capa medular. Esa capa medular va a llegar a estrígono. Recuerden que está el bulbo, el tracto y el trígono.
Una vez entrando en el trígono va a tener un desvío que puede ser o medial o puede ser lateral. Cuando se va a la parte medial llega al área septal y a la comisura anterior y de ahí se bifurca para hacer algún tipo de conectividad. Pero si nos vamos al área, a la estría olfatoria lateral, va a ser en esta zona. Ahí es donde vamos a encontrar conexiones con el área periamigdalina. Y el área periamigdalina ya sabe que incluye a la amígdala propiamente dicho, al lupus, va a incluir al hipocampo, al claustro y a la mayúscula. Son las estructuras que se conocen como periamigdalina. Pero el objetivo es llegar a esto aquí. Para llegar a esa estructura, nuevamente aquí está la estructura de la estría lateral, la estría medial, esta es la que les estoy intentando explicar, para alcanzar el área periamigdalina. Para hacer esa interfase, usted va a encontrar ahí ciertas cosas que dicen lóbulo periforme, corteza periforme. En general, yo necesito que ustedes manejen esto como corteza del riñencéfalo. Y riñencéfalo son todas esas estructuras que les he mencionado hasta el momento. Yo necesito que usted sepa el circuito desde que captó a través de los cilios hasta que le llegue a esas estructuras. De esa área periamigdalina, lo único que va a llegar es la corteza periforme, ya sabe que es un área sumamente pequeña que sirve de interfase para conectividad con estas zonas, y la corteza entorrinal. Aquí tiene el lupus, la corteza entorrinal, y tiene este que se le conoce como corteza o del presbítulum o piriforme. Al final, entre ellas, es lo que le permite hacer la interpretación del olfato. Esto es lo que se llama como el lóbulo piriforme. Ya saben que usted tiene algunos tipos de conectividades por esas cosas que llegan a la comisura anterior y se prolongan hacia el tallo encefálico. Ahí tiene el núcleo del vómito, que es el área postrema, y eso le permite con ciertas situaciones que pueden causar un daño o irritación al individuo generar un vómito como un mecanismo reflejo de protección. Eso de la meninge pues es sumamente conocido por ustedes. Ya lo manejan muy bien. Ya saben que tenemos esa paquimeninge, que es la dura madre, y la leptomeninge como aracnoides de la madre. Nosotros podemos dividir esa dura madre en dos capas, una perióstica y otra endóstica, la que va hacia la corteza de su encéfalo. Usted aquí tiene algunas prolongaciones de la dura madre, lados del cerebro, esta es la aracnoides, y aquí debería identificarse lo que es la vía madre. Si usted observa esos espacios, es importante destacar que este espacio, que es el subranucleo, es el espacio fisiológicamente el espacio real, es decir, que usted siempre tiene funcionamiento. Pero no siempre se tiene que conocer ese espacio que se conoce como epidural, que se tiene a la dura madre y a la capa perióstica, para si hay un vaso sanguíneo y hay una ruptura, se puede formar una hemorragia y dar un coágulo. Y ese espacio, aunque existe, por eso se llama espacio potencial, porque existe y se puede llenar con alguna sustancia, en este caso con sangre. El espacio estructural es otro. Usted tiene aquí la meninge de la madre, usted tiene la aracnoides, entre ellos hay un espacio virtual que si hay una hemorragia también se puede llenar. ¿Cuál es el espacio que aquí no está detallado? Es el que está entre la vía y la corteza cerebral. ¿Cómo se le denomina eso? Subvia, que también es virtual y es más histológico. Es muy difícil que se llene con algún vaso sanguíneo. Pero esto sí, el epidural y el subdural son espacios potenciales en estados patológicos. ¿Okay? Prolongaciones de la madre, la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo y el diafragma para la ciática. Únicamente prolongaciones. Ya saben todos los senos, el seno sagital superior, seno sagital inferior. Recuerde que aquí de las venas cerebrales internas, la vena basal o de Rosenthal forma la cerebral magna, que es la que se une con el seno sagital inferior, forma el seno recto. Y el seno recto llega a la confluencia de los senos, porque es como seno sagital superior, que se continúa como transverso, sigmoideo, y después se va a la. ¿Cuál es esa otra que va a se forma la. Esta aquí. Sí, esa. Esa es la vena cerebral magna. La que le estaba anterior a esa. O sea, la que pasa por abajo. Por ejemplo, esta para las que son de mayor relevancia. Por ejemplo, usted tiene aquí el seno sagital superior e inferior. Seno sagital superior e inferior.
usted va a tener unas venas que se llaman venas cerebrales internas y otras que se llaman venas basales, o estas de aquí, que se llaman como venas de Rosenthal. Esas, una vez que hay esa confluencia entre la cerebral interna y la basal de Rosenthal, forman la vena cerebral magna. Y una vez que forman esa cerebral magna uniéndose con el seno sagital inferior, va a formar el dichoso seno rectus. ¿Okay? Y de ahí confluencia de los senos transversos, uno para cada lado, senos sigmoideos y llegar a la yugular. En términos de circulación del líquido cefalorraquídeo, que tiene varias funciones, de ser transporte para nutrientes, de ser un amortiguador. Una vez que algunos vasos sanguíneos llegan a los plexos paloideos, usted tiene los ventrículos laterales, que se van a comunicar por el agujero de Monro, llegar al tercer ventrículo. El tercer ventrículo tiene un acueducto cerebral o de ciclo, llega al cuarto ventrículo. Y en el cuarto ventrículo usted puede tener diferentes caminos, o el conducto ependimario central hasta llegar al ventrículo terminal. Usted puede tener los agujeros de Luschka o de Magenta. Eso en el cuarto ventrículo. Y después irse por la circulación en el líquido cefalorraquídeo hasta alcanzar estas estructuras, que son las granulaciones aracnoideas. Esas granulaciones, por gradiente de presión, van siempre al órgano y pasa, una vez que ya le ha dado nutrición a todo esto, pasa a los senos, a cualquier seno, en cualquier comunicación que tiene. Recuerde que no solo están en el seno sagital superior, sino extendidos en todos sus hemisferios. Aquí aprovechando, usted puede identificar dentro del espacio subaracnoideo las cisternas, una cerebelosa magna, la cuadrigémina, usted tiene la prepontina, la interpeduncular y la chiasmática. Son espacios o dilataciones que tienen ese espacio subaracnoideo como un reservorio para líquidos cefalorraquídeos. El objetivo siempre es andar circulando y circulando. Cuerpo, estas son las astas anteriores, inferiores y las occidentales. Usted va a tener por el agujero de Monro o conducto interventricular la conexión con el tercer ventrículo, acueducto cerebral reciente, el cuarto ventrículo, y de aquí para varios lados. Luschka, Magenta o conducto ependimario central. Eso mejor se lo voy a mandar. Esto es sobre irrigación. Recuerden que irrigación no entra, pero hay algunas cosas que es necesario, sobre todo algunos ejemplos de cuando haya fascias. Afortunadamente el polígono de Willis ustedes lo ven en macro, que es el único objetivo es hacer esa compensación si hay un daño en un lado, que la circulación se complemente alrededor. Pero algunos sistemas de dilatación normal como aneurisma se pueden tener una ruptura y causar una hemorragia. Hay algunos vasos como las coroideas anteriores que van a irrigar algunos plexos, y una vez que llega el plexo se hace toda esa filtración. Ya que esta circulación anterior, si un individuo tiene una lesión de obstrucción de esa arteria, lo que va a tener es que toda esa zona que está rayada va a tener algún síntoma. Si un paciente, por ejemplo, se le daña la cerebral anterior y él no puede mover la pierna, pero sí el resto del cuerpo, usted diría, recuerde que aquí tiene los músculos motor y la parte más superior es su miembro inferior. Entonces diría, probablemente se le lesionó la cerebral anterior. Si un paciente, en otro caso, la cerebral media, que tiene dos troncos aquí, se le daña, si usted se hace así, esto es la cerebral media. Y la cerebral media puede tener lesiones que va a causarle fascias, tanto motoras como sensitivas, pero la mayor parte del control motor. Recuerde que hay varias ramas. Si un caso clínico fuera, el paciente tiene de todo, pero únicamente motor en la inactivación motora sobre el miembro inferior, y tiene preservada el habla, mueve bien los brazos, la cara, usted diría que la cerebral media está preservada, pero la cerebral anterior no. Entonces usted se orientaría por eso. Si se le daña todo eso, sería la cerebral media. O circulación posterior ya un poquito más occipital, y la que viene por el sistema vértebro-basilar. El dichoso polígono, que ya lo conoce usted, la comunicante anterior, la cerebral anterior, la carótida interna, la comunicante posterior, cerebral posterior y el vértice de la basilar. Esto se lo voy a mandar, es sobre afasis. Cuando la gente en fase motora y sensitiva. Muy bien.